Bienvenido, David, y muchas gracias por este espacio de compartir contigo. Muy bien, muchas gracias por la invitación a ti y por toda la logística y haber preparado todo. Un placer estar aquí contigo. Me emociona mucho saber, porque esto es algo que llevamos planeando desde hace 2 años, ¿verdad? Me acuerdo Ujú. que 3 años fue la primera vez que le mencioné a tu Ajá, amigo que tu agenda estaba full. sí, claro, está complicado. Vamos preparando los viajes y los cursos ya con mínimo un año vistas. Es complicado, pero no podemos hacerlo de otra forma porque hay tanta demanda que tenemos que planificar los cursos, ya te digo, como mínimo con un año. Y bueno, en este caso, para poder ir a visitarte, a visitaros allá a Costa Rica, pues llevan 2 años preparándolo todo. Totalmente, totalmente. Y ahora veo que vas a aprovechar que vienes por Centroamérica, porque vas para México y luego vendrías para acá, para Ujú. Costa Rica. Sí, haremos un poco de tour por ahí, por toda esta zona para aprovechar el verano de acá, bueno, el verano de ustedes también, porque estamos en el mismo hemisferio, pero aprovecharemos el viaje y así visitaré y podré dar cursos en varios lugares. ¿Y has estado antes en Costa Rica o es la primera visita que vas a ¿No? hacer? Primera visita, así que con ganas de veros y con ganas de estar por allí y luego aprovecharé para hacer turismo, claro. Que aquí la naturaleza es uno de los regalos más grandes, Ujú. ¿verdad? Y el Correcto, clima sí, sí. primaveral de los 365 días. Ujú. Qué bueno, será estupendo, ya verás. Sí, tienen que venir preparados completamente para, Ajá. para estar en la jungla. Qué emoción. Ok, entonces, David, me gustaría aprovechar este espacio para tal vez que nos cuentes, porque hay muchas personas en Centroamérica que tal vez es muy nuevo este tema de registros akáshicos y sobre todo de sanación akáshica, Ujú, ¿sí? Em, entonces me encantaría como que te presentes para que las personas ujú, te conozcan un poco más. Yo sé que tienes ujú. muchísimos años, yo creo que tu primer post lo has hecho en el 2006 o En el 2006 sí, empecé a escribir. ¿cierto? Sí. Entonces son muchísimos años que llevas en esto y estoy segura que empezaste muchísimo atrás para poder empezar a escribir en el 2006. Entonces, Ujú, si brevemente nos puedes contar un poquito de vos y luego cómo llegaste a Sanación Akáshica, ujú. a crear este... Pues, bueno, básicamente creo que muchos sabéis que yo soy ingeniero de profesión, ingeniero de telecomunicaciones. Lo que pasa es que la metafísica siempre me ha interesado, entonces siempre he estado interesado por esa parte, yo digo, el mundo que no vemos, ¿no? O el mundo que nuestros ojos en general no ven. Yo empecé a principios de la década de los 2000 aprendiendo cosas como la meditación y cosas como el trabajo con el péndulo, escritura automática, interesándome por energías y temas así. Entonces, la sanación acásica se fue desarrollando por sí sola, no fue algo que se descubriera, sino que es una técnica que se fue creando a medida que yo buscaba herramientas para autosanarme y para trabajar y estar mejor. Porque piensa, bueno, ya te puedes imaginar, viniendo de un background de ingeniero en empresas multinacionales, he vivido en muchos países del mundo, he trabajado en muchos lugares donde es un entorno, pues el entorno que tiene la mayoría de personas, ¿no? Es estresante, es cargado, te deja bastante cansado, entonces no tenía sentido, tiene que haber alguna manera de que yo pudiera estar bien, Ujú. energéticamente hablando, anímicamente hablando, sin bloqueos, sin problemas, con vitalidad. Y por eso fui investigando un poquito cómo conseguirlo. Entonces, a partir de ahí fui aprendiendo y mezclando cosas. Tenía ya en aquel momento conexión con esto que llamamos el yo superior, con esto que llamamos guías, porque fui trabajando ya de pequeñito, cosas así. Y entonces me iban dando algunas pautas, me iban dando algunas pequeñas ideas, yo iba probando y a base de prueba y error y a base de mucho ver qué me funcionaba a mí, pues fue saliendo esta técnica de la sanación acásica. Lo que pasa es que la sanación acásica se confunde con lo que mencionabas de registros acásicos. Ujú. Compartimos el mismo nombre o compartimos la palabra acásico, pero no son cosas muy diferentes. Nosotros
enseñamos, o la EMET enseña una técnica de autosanación energética. Luego puedes aplicarla a otras personas y puedes ayudar a que la gente esté bien, a sanar. Es una terapia energética. Mientras que el concepto de registro acásico pues es otro tipo de trabajo, de técnica, que nació en Estados Unidos, se ha ido desarrollando por todo el mundo, pero que tiene que ver más con la parte de canalización o de recibir mensajes. Y nosotros, pues no, lo nuestro es un protocolo de sanación de bloqueos emocionales, mentales, físicos, etéricos, álmicos, etc. Y bueno, se ha ido desarrollando con los años. El primer curso yo lo di en el 2010 y el manual tenía como 50 páginas y hoy en día, creo, si no me equivoco, tiene 180 ya. Entonces, hay tantas cosas que aprender, tantas cosas que voy aprendiendo, que luego voy actualizando, que vamos enseñando. Y bueno, tú ya hiciste el curso, ya más o menos tienes esa experiencia y ahora espero que en Costa Rica podamos transmitirlo a un montón de nuevos alumnos. Es súper interesante esto último que mencionas también porque crea esa confusión entre lo que es registros akáshicos y sanación akáshica. Yo he tenido personas que me contactan y estoy segura que dentro del grupo que hemos llevado la terapia crea esa confusión y dice, ¿me puedes leer los registros? Claro. Y uno le dice, bueno, podemos hacer la terapia, que de por sí va a salir información sobre tus registros, pero no es Claro. que te voy a leer los registros. No, no vas a leer el registro de nadie, vas a mirar dentro de su sistema energético qué Sí, problemas o disfunciones tiene y sí, claro, saldrá información de tienes este problema emocional causado por esta situación en tal momento que te afecta de tal forma. Tienes este problema etérico que te afecta de aquí, que viene de allá. Tienes esta situación no resuelta. Claro, sale mucha información, pero es como decíamos, pues eso es un proceso terapéutico. Es para que las personas estén bien, cada vez más sanas, no solo sanos a nivel físico, no solo tenemos que cuidarnos haciendo deporte o comiendo sano, hay que mantener la parte etérica, mental, emocional, causal, álmica, los chakras, el sistema de canales, las capas del aura, hay que mantener tantos componentes energéticos que poseemos en buen estado para estar bien a todos los niveles, que es casi como lavarse los dientes, hay que hacerlo todos los días. y eso es algo que siento que está creciendo en entendimiento porque ahora, bueno, aparte de, desde que salió todos los libros del New Age y de la Ujú, nueva era y se está hablando mucho más y hay muchos eventos, por momentos parece que hay muchísima información afuera, ¿verdad? Y a la vez ujú, también se está creando más conciencia que no somos solamente este cuerpo físico, sino que hay ujú, muchísimo más claro, de lo que de nos lo que estamos vemos. dando cuenta, de lo que vemos. Ujú, Y a esto a veces yo le llamo como expandir la conciencia. Y tú hablas bastante también sobre esto, es como estamos ujú. expandiendo nuestra conciencia. ¿Cómo nos impacta la sanación akáshica en nuestra evolución y en la expansión de nuestra conciencia? Ujú. Bueno, expandir conciencia es un término a la vez técnico y a la vez abstracto, porque para una persona que no sabe técnicamente qué es la conciencia, simplemente es una frase de voy a crecer como persona. Pero la conciencia es un concepto técnico, es un componente energético del cuerpo mental que se encuentra en una determinada parte de nuestra estructura y se expande porque tiene forma esférica. De manera que una persona clarividente podría ver la expansión de conciencia como quien expande un balón o se hincha un globo. Por lo tanto, expandir conciencia tiene una repercusión real en la estructura energética donde se amplía cada vez más una parte del cuerpo mental. Entonces, por un lado, nosotros en el curso de desprogramación mental, yo lo explico en la forma técnica en la que esto se produce. Entonces, se entiende que al incrementar una parte de tu limpieza y desprogramación energética y trabajar energéticamente, expandes conciencia que repercute en una parte del sistema energético. Por otro lado, expandir conciencia, tal y como lo entiende la mayoría de personas, es comprendo un poco más del mundo, soy más consciente de que esto es así,
me doy cuenta de temas nuevos, entonces es más comprender otras situaciones o adquirir nuevo conocimiento. Y por lo tanto la sanación acásica ayuda a adquirir ese nuevo conocimiento porque te ayuda a comprender cómo eres, Ujú. al descubrir qué disfunciones hay en ti, tu composición energética, los niveles que posees, las diferentes energías que recorren tu cuerpo, tu sistema energético, vas comprendiendo cómo funciona el ser humano. Lamentablemente, el sistema de vida occidental, sobre todo, solo reconoce la existencia del cuerpo físico, porque no puede medir en un laboratorio un cuerpo emocional, un cuerpo mental o un cuerpo etérico. No hay un aparato que te mida esa parte. No hay un aparato que mida el alma. Y por lo tanto no se reconoce y no se acepta nada que en general no se pueda captar con tecnología o con los sentidos físicos. Pero esto es erróneo porque el ser humano es como las muñecas rusas, unas dentro de otras. Y el cuerpo físico solo es la muñeca más pequeñita, la más interior. La muñeca más interior está rodeada por la parte que llamamos el cuerpo etérico. Esta está rodeada por la emocional, por la mental, por la causal, por el alma y por otros componentes superiores más complicados. Y por lo tanto, a medida que tú vas comprendiendo cómo funcionamos y la interacción entre todos estos niveles, te vas dando cuenta de cómo somos, creces, descubres otra parte de ti más allá de la materia, se van muchos miedos, porque te das cuenta de que no eres tu cuerpo físico, y por lo tanto ahí se expande conciencia que luego repercute en lo que nosotros hablamos de la esfera de conciencia en el cuerpo mental. Bueno, al final va todo unido, pero es una terapia que te permite autoconocerte porque al fin y al cabo, está diseñada para ser una terapia de autosanación, No. de yo sanarme a mí mismo y luego, evidentemente, pues trabajamos el voy a sanar a mi pareja, a mis hijos, a mi perrito, etcétera, ¿no? Vamos a sanar a otros a través de la técnica, pero nace como una técnica de autosanación. Esto que decís lo he vivido en carne propia, ¿verdad? Es todo lo que has dicho, porque cuando llegué a tu curso primero fue como descubrir este otro lado que no le había prestado atención, y la palabra que se me viene es donde pones la atención, es como empezamos a darnos cuenta de cosas que estaban ahí presentes y que no lo veíamos. Es como que el pajarito siempre estuvo en el árbol, simplemente porque no lo veíamos no nos dimos cuenta, pero no significa que haya miles de pajaritos en los copos de los árboles. Entonces, básicamente eso es lo que me pasó después del curso. Y lo que decís, te desencadena todos los miedos que necesitan aflorar, porque si no confrontamos esos miedos de cosas nuevas o que empezamos a notar, no podemos seguir avanzando. Es parte de la vida confrontar nuestros miedos. Entonces, a mí me pasó muchísimo de un principio y sin pensarlo, sin tanto, simplemente como que empecé a darme cuenta de cosas que estaban pasando y como que me daba mucho temor, porque yo decía, estoy viendo dos cosas paralelas mientras estoy acá físicamente, pero como que se te abre la conciencia y tú hablas mucho de la pineal, ¿verdad? Ajá. Como que ese ojo se te abre y Sí. empiezas a notar otras cosas en dimensiones que están ahí también, que estamos conviviendo. Empiezas, claro, porque empiezas a darte cuenta del entorno no físico que te rodea con más facilidad y siempre ha estado ahí. Todo está hecho de energía, todo está hecho de formas energéticas y demás. Solo que simplemente no éramos conscientes por no conocerlo o quizás por ser, pues, no tener esa información. A medida que uno va abriéndose a más y más temas, pues al principio puede ser una saturación de información. Madre mía, en el curso ya has visto que en 3 días damos una información enorme. Hacen falta meses para luego ir leyendo, procesando e integrando. Pero es muy importante esta información básica porque te permite conocer el mundo en el que vives más allá de la pura materia sólida, que no es más que una pequeña parte de la existencia que llevamos. Entonces, a partir de ahí, pues es cuando uno va sacando lo que tiene dentro, va limpiando, va dejando que esos miedos, bloqueos, shocks, traumas, memorias, historias pasadas, emociones negativas, enganches, lo que sea por aquí, lo que sea por allá, vaya sanando, vaya aflorando
y se vaya limpiando. Y uno, pues al final, está mejor en todos los niveles. Más fuerza, más alegría, más vitalidad, menos emociones negativas, bueno, menos lastre. Es un buen proceso, es un proceso interesante, aunque pueda ser intenso. Bueno, ya lo has vivido y es intenso, pero yo creo que vale la pena. A mí me valió mucho la pena, la verdad es que cambia mucho la vida cuando tienes, pues eso, estás bien en muchos niveles más allá de solo el cuerpo físico. Y me gusta mucho porque realmente no se hablan de los temas que vos tocas en el curso. No es que uno encuentre un curso y bueno, te lanzan como en ese manual que, como tú mencionas, de 180 páginas, tanta información que uno dice, ok, ¿dónde estoy viviendo? Parece como si fuese todas realidades alternas, surreales, Uh -huh. y, y eso no se, o sea, no es como la conversación del día a día, ¿verdad? No, Porque desde luego que no. sí, estamos tan estimulados de todo lo que pasa físicamente a nuestro alrededor, porque si no lo Ujú. vemos, tocamos, sentimos, olemos, Claro, no sé si es real, sin embargo, es algo que también está pasando y es parte de nosotros, el conocerla. Entonces, sí. Es que hay tanta, intento daros una base teórica tan grande en la primera parte del curso, porque luego cuando nos ponemos a hacer diagnósticos y a evaluarnos, salen cosas raras. ¿Cómo que tengo un bloqueo de una vida lateral? ¿Cómo que tengo algo que viene de una línea temporal X? ¿Cómo es que me está afectando problemas de vida simultáneas? ¿Qué es mi trama sagrada o por qué hay otras dimensiones? Claro, cuando tú estás trabajando energéticamente y buscando información, la información y los problemas y las situaciones a sanar no están restringidas al plano físico. Esto hace que constantemente, cuando te pones a autodiagnosticarte, salga tanta información de tantas cosas que no estamos acostumbrados a tratar, que por eso necesito daros esa introducción tan grande sobre la estructura de la Tierra, la estructura del ser humano, las líneas temporales, los procesos multidimensionales que existen, las energías que van y vienen. Y eso para alguien, perdón, que cuando llegas desde cero, partes desde cero y no tienes este conocimiento previo, es como si te hubieran dado la enciclopedia británica y estudiatela de golpe, básicamente. Afortunadamente, y también es verdad, cada vez hay más personas que conocen un poquito de estos temas. Entonces, cuando ya venís al curso, hay una base teórica que no os pilla de cero. Muchos de los alumnos ya habéis leído artículos del blog, pero como tú dices, no es el tema de conversación en el día a día. ¿Cómo que estás trabajando con una realidad paralela para solucionar un problema emocional que se originó hace, no sé, 200 años? ¿Qué sentido tiene esto? Pues aunque parezca algo raro de explicar o de hablar así, son situaciones energéticas en las que hay que tener en cuenta la simultaneidad del tiempo, las diferentes encarnaciones que tenemos, el concepto de líneas temporales, cómo se traspasa información de una vida a otra. Y si esto no lo tienes en cuenta, no puedes indagar y encontrar el origen real del problema o aplicar las técnicas de sanación que te lleven a eliminarlo. Entonces, claro, evidentemente, pues se hace complejo porque nos tenemos que dotar de una base teórica muy grande, explicamos luego las técnicas de diagnóstico, luego las técnicas de sanación y luego ya cada uno puede dedicarse a trabajar sobre sí mismo, que es, al final todos los alumnos están deseando que llegue el momento de la parte práctica. O sea, a ver si deja ya de hablar y nos ponemos a hacer sanaciones, pero es que realmente, si no conseguimos que haya este bloque de teoría metafísico tan importante, luego no se entiende muchas veces el porqué de los problemas que tenemos. Entonces, bueno, es divertido, aunque a veces es un poco apabullante. sí, totalmente. De por sí es muy rica la información que compartís y ahí agradezco tal vez al, al background que tienes de ingeniería porque la forma como has puesto toda la información de una forma muy lógica, muy lineal para nuestra mente, porque al final lo has tratado de plasmar de una forma fácil que lo entendamos, Uh aunque -huh. seamos seres totalmente multidimensionales y la simultaneidad, como tú dices, de las cosas puedan estar pasando de una forma muy diferente, pero Uh -huh. permite la digestión de la información, Uh aunque sí -huh. es bastante, pero cualquier persona que esté interesada en conocerse como ser
puede llegar a Ujú. este curso. Y entonces Sí, lo hace muy rico. bueno, esto es interesante porque yo soy consciente desde hace tiempo del funcionamiento de la psique porque he estado desprogramando, sanando y estudiando cómo funciona el ser humano. Y la verdad es que el hecho de tener un background de ingeniería me hace verlo todo muy cuadrado y lineal, pero es que literalmente la psique humana funciona y procesa de forma lineal. Entonces, cuanto más lineal y estructurado estén los datos, mejor los procesamos y entendemos. Entonces, gracias quizás a tener la carrera de telecomunicaciones, me es fácil poner todo así tan estructurado. Después de tantos años estudiando frecuencias, ondas, antenas y todo esto, hablar de energías y de dimensiones me es muy cómodo. Pero tienes razón en que el conocimiento estructurado y de forma lineal se hace mucho más fácil de seguir. Y es lo que intento también en los artículos, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, o en el manual, en los procesos de sanación. Primero haces esto, luego haces lo otro, luego haces lo otro y luego haces lo otro. Y si no te saltas ningún paso, en general, funciona perfectamente el diagnóstico y la sanación de cualquier problema energético que tengamos. Sí, eso para mí fue súper, súper valioso y es una enciclopedia como tú lo mencionaste. Realmente hay Ujú. muchísima información. Lo otro que me causa muchísimo interés fue cuando empiezas a hablar de lo que es la inteligencia artificial en el lado etérico. Digamos, Eh, digamos, en el lado energético más que nada, ¿verdad? Es los implantes, cuando empezamos a hacer la cirugía etérica, y eso lo vemos creo que es en el nivel el 2, segundo. en el segundo Ujú. nivel. Eso fue totalmente Un eh, shock. ¿no? Sí, y uno empieza como, ¿cómo es posible? Sin embargo, después es muy interesante como las personas que llegan o que han llegado también a mis terapias, imagino que las personas que ya hemos recibido la información, el poder notar y es como que Ujú. traen, Sí. ese dato se nos revela de una forma diferente. Es como que, ok, ya que estás preparado conscientemente, trabajar. Sí, hay cosas que damos en el nivel 2 para no asustar a quien viene al nivel 1. Sí, Pero es correcto porque hay una gran parte de sistemas y problemas que provienen de diferentes tipos de bloqueos y sistemas tecnológicos que nos afectan. Y por eso, pues, por ejemplo, con el concepto de cirugía etérica trabajamos para nosotros mismos poder extraer cierto tipo de dispositivos, o implantes o firewalls o diferentes cosas que entes, razas y demás nos insertan. Entonces, sí que es verdad que es muy interesante, después de haber trabajado el primer nivel con las técnicas de autosanación, profundizar en conceptos esto, pues cómo yo mismo me puedo auto hacer una cirugía para sacarme un problema, porque muchas veces, por ejemplo, esto ya lo sabéis, un dolor de cabeza que no se va puede ser un implante etérico colocado en el lóbulo parietal, por ejemplo, y hasta que no lo retiras no hay forma de que se vaya ese dolor de cabeza ni con aspirinas ni con nada. Entonces, claro, aquí hay mucha información que es súper importante conocer porque literalmente hay todo un sistema bajo el que vivimos que tiene muchos recursos para gestionar, controlar o tratar de alguna forma mantener el control sobre el ser humano. Y a partir de todo este conocimiento es cuando nosotros podemos intentar empezar a revertirlo, quitarnos aquello que podemos llevar a cuestas, se nos haya instalado, toda la programación también que podamos tener, todo lo que haya bajado del inconsciente colectivo, todo lo que se nos ha imbuido en la psique, en las esferas mentales, en la estructura físico-etérica. Y literalmente, o la verdad es que es muy interesante salir del curso con las herramientas de autosanación, luego la sanación a través de la mónada y esto que hacemos también en el segundo nivel, y la cirugía etérica. Te da un abanico de herramientas enorme para poder lidiar con cualquier cosa que te pase o que tengas a nivel energético encima. sí, y ahora estos temas, inclusive lo que se me viene a la mente es la palabra Hollywood, ¿verdad? Porque, Hollywood. porque siento que el futuro que hablábamos hace muchos años lo estamos viviendo el día de hoy.
es como que la ¿Mm? tecnología ha avanzado, hay muchas cosas que parecían, digamos, como la guerra de los clones, y el día de hoy ya vemos cómo van saliendo esos clones, cómo se están creando, y ya es Ujú, día a día. Y se me viene Hollywood también porque la vida más allá de la Tierra se ha convertido en las películas más taquilleras. La física cuántica se ha convertido en las películas más ujú, taquilleras, en la última que sacaron, los de Marvel y todo eso. Entonces, de cierta forma, en el inconsciente colectivo, la semilla está ujú. puesta de que eso existe, de que Sí. eso está, Ujú, aunque no lo aceptemos, pero está dentro de nosotros ya instalado esa ujú, información, porque estamos en trance cuando vamos y vemos esas películas, básicamente. ujú. Sí, creo que hay mucho interés por muchas personas por conocer más de Ujú, lo que quizás los sistemas tradicionales nos hayan explicado. Quizás no sea un deseo consciente, pero estoy bastante convencido que en el interior de cada uno hay una necesidad de expandir la idea de qué somos, ¿no? ¿Qué hay fuera? ¿Qué no hay? ¿Cómo funciona el mundo? Y cosas así. Y quizás estas películas de ficción o no ficción nos ponen esa semilla para, bueno, para hacernos preguntas. ujú. Luego, evidentemente, también nos cuelan muchas cosas a través de las películas. Ajá, sí. Ahí hay mucho que discutir también sobre la manipulación de la sociedad a través de los medios. Pero bueno, esto es otro tema. Lo que sí que es interesante, como es lo que dices, que las personas empiezan a preguntar, empiezan a interesarse cada vez más por algo que no sea el trabajo del día a día, sino por la vida, qué habrá fuera, qué no habrá, cómo funcionan las energías, qué es el inconsciente colectivo, por qué el mundo está así y no está de otra forma, quién manipula el mundo, cómo Ujú. es posible que esto esté pasando, etcétera. Y eso, pues quieras o no, sí que ayuda al despertar, como mínimo ayuda a que la gente se haga preguntas. El hecho de que las personas se hagan preguntas ya como mínimo les va haciendo pues buscar respuestas que en algún nivel pueden venir por un libro que leas, en otro nivel puede venir por una meditación o en otro nivel puede venir por una conferencia o un curso. Pero lo interesante es que las personas se vayan haciendo preguntas y salgan de esta forma de ver la vida tan encajonada, que es un poco lo que se nos pretende hacer ver, ¿no? Estamos todos concentrados en qué va a pasar con el deporte de turno o con la economía de turno o con el mundo más material. Y el hecho de que haya series, películas, de que haya programas o personas ya tratando de no, expande, piensa, hay otras cosas, aunque no te lo creas, por lo menos acepta que existe la posibilidad de que haya otras cosas que te estoy contando. Con los artículos del blog a mí me sucede bastante, porque muchas personas cuando escribes algo que va contra la norma o se sale de lo que suele ser habitual, choca o activa programas de esto no me lo creo, esto cómo puede ser, esto es imposible, pero queda la semilla de a lo mejor es verdad. Bueno, estás explicando cosas, no hace falta que nadie se lo crea a pies juntillas, pero como mínimo que las personas empiecen a pensar, pues si esto fuera así, a lo mejor aquello que me pasó sería por esta razón. Y ahora tengo otra pieza más del rompecabezas para entender el mundo que no veo con los ojos. Entonces, bueno, nos va bien que haya un poquito de esta revoltura mental y social para que nos vayamos intentando hacer otro tipo de preguntas más allá del día a día. Sí, sí, es totalmente cierto. Yo realmente viviendo y trabajando en un mundo corporativo ya por varios años, y el retirarme de ahí es un cambio de perspectiva muy grande, y uno vive encajonado, tal como tú lo dijiste. Ujú, Hay uno ujú. vive encajonado pensando que eso es todo el mundo, y no nos damos cuenta que hay muchísimo más por más allá de eso, Claro, mucho más allá. claro. Y el otro tema que siento que se está hablando muchísimo más es de que hay vida más allá, Ujú, ¿sí? Y creo que tú lo tomas, creo que lo mencionas en el segundo nivel sobre las tribus álmicas. Creo que así los llamas, tribus ujú. álmicas, ¿verdad?
o grupos Eh, étnicos, bueno, grupos étnicos. sí, sí, no importa la nomenclatura. No, simplemente una de las cosas que yo intento transmitir es que la muerte como tal es complicado decir que no existe porque lo que fallece es solo el avatar, solo fallece o solo desaparece la muñeca rusa más pequeñita, Ujú, pero todas las demás siguen existiendo. ujú, Esto significa que nosotros no somos el cuerpo físico. Y si fallece el cuerpo físico, tú sigues siendo quien tú eres, simplemente es como dejar de conducir un coche y conducir otro. Porque ujú, tú no eres el coche, tú eres el conductor. Entonces, el miedo a la muerte, lamentablemente, está muy programado en la psique humana y sobre todo cuando crees que eres el cuerpo que ocupas y no lo percibes de otra manera, pues evidentemente el concepto de la vida más allá de la muerte o el más allá pierde todo su significado porque para ti es ilógico. Si tú eres tu cuerpo y tus procesos mentales y falleces, dejas de existir. Entonces, claro, aquí hay que cambiar la visión, porque tú solo coges este cuerpo para trabajar unos 80 o 90 años y luego, pues, hay otros procesos y tienes oportunidades, hablando del concepto de reencarnación en tiempo lineal, aunque no sea correcto, pero es igual, y tienes oportunidades para seguir trabajando, porque tú eres directamente ese alma con esa estructura causal, mental, emocional y etérica que simplemente coge un cuerpo u otro. Entonces, claro, cuando tienes grupos de amigos en el plano físico, también los tienes a nivel de alma. Y ahí hay los grupos primarios, las agrupaciones de almas que se echan una mano, el trabajo álmico preencarnativo, donde hacemos acuerdos, yo te voy a ayudar con esto cuando estemos encarnados, tú me vas a ayudar con lo otro, yo bajaré antes y seré tu padre, y cosas así. Yo encarnaré 30 años después y entraré como el hijo. Entonces, todo esto se produce a nivel en lo que llamamos el plano etérico, lo que llamamos el plano mental, pero forma parte de la rutina de la vida en la Tierra. Suena tan raro hablar del más allá cuando es lo normal. Es como si fuera algo abstracto y es el día a día para todos nosotros en todo momento porque hay una parte del ser humano que está en esos planos, mientras otra parte gestiona este cuerpo y esta vida terrenal. Entonces es como decir, estoy yendo al trabajo en la oficina y luego vuelvo a casa, pues una parte de mí sigue estando en el trabajo y otra parte de mí está en casa. Hay partes de nosotros que están en planos y estructuras superiores que siempre están haciendo acuerdos, trabajando, hablando alma con alma, ayudándose a nivel de yo superior, pidiéndose asistencia, generando ayuda hacia la parte física. Entonces, lo difícil es romper la idea de que somos este cuerpo y que simplemente al fallecer fallecemos y todo se acaba. Y es una transición simplemente entre quitarte una chaqueta y ponerte otra. Y cuando eso te das cuenta de que es así, vivir sin miedo a fallecer es una pasada, porque te liberas de una de las cargas más importantes que el ser humano tiene desde siempre, por las religiones, por los sistemas sociales y culturales de toda la historia. Entonces es una de las cosas que en el nivel 2 intento explicaros o explicamos con detalle para que poco a poco pues todo el mundo vaya perdiendo esta, bueno, tenga otra visión, como mínimo que tengamos otra visión y luego que cada uno pueda adaptarla a cómo en su vida vea este tema. Sí, yo creo que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso porque hay un arraigo de esa creencia muy fuerte. Ujú, Y imagino que varía esto por persona a persona, pero digamos, yo que tuve mi abuela falleció hace un mes, ujú, fue muy surreal ver cómo cada parte de mi cuerpo, mi corazón o mi mente iban reaccionando de forma muy diferente. Había una aceptación, como que inclusive sentía y el objetivo era que ella siga su camino de transición para que no se quede con nada que la sujete, claro, digamos, y pidiendo a su yo superior
que sea el que le ayude a entrar en su camino y todo. Y por el otro lado, observar cómo mi cuerpo físico tenía una reacción diferente a mi cuerpo mental y tal vez a mi corazón. Mi cuerpo físico era como que estaba expulsando una energía de pena, de tristeza, de abandono tal vez, pero fue muy interesante porque era como que se despertó, se activó. Siento que también es un regalo, ¿verdad? El, el verlo era como que observándome desde atrás y viendo cómo cada parte de mi ser iba reaccionando de una forma De diferente. forma diferente. Qué bien, qué interesante. Es muy buena experiencia. Te da un ejemplo práctico Sí, de las diferentes estructuras que posees y cómo se alteran cada una ante pues, un detonante, un catalizador como la pérdida de un familiar. sí, sí, fue muy, muy interesante. Tenemos dos personas que se unieron y lo que les voy a pedir a ellos es que si tienen alguna pregunta para vos, que lo Muy escriban en bien, el chat, ¿sí? Que lo escriban en muy el chat bien. y yo te las hago. Entonces, Gaby y Julie, que se han unido, pueden sentirse libres de escribir y le hacemos las preguntas que ustedes tengan a David. Ok, David, entonces, bueno, hablando con esto de las partes que somos, de la aceptación de la muerte, ¿cuál es el miedo mayor? Yo sé que cada persona es un mundo, es diferente, pero ¿cuál es el común, digamos, que nos toca a nosotros confrontar cuando entramos a tomar más conciencia, digamos, de estas otras partes de nosotros a nivel energético? En general, las personas tememos aquello que no comprendemos. Y todos tenemos un sistema de creencias muy formado y en algunos casos muy rígido. En los cursos, quizás ya lo has visto, cuando explicamos algo que choca frontalmente con lo que la persona pudiera creer antes de venir al curso, a la persona se le pueden desmontar su visión de cómo el mundo es. Y pueden pasar dos cosas, que acepte nuevas ideas y diga, ya la estudiaré, meditaré sobre ello y veré si cuadra, o que lo rechace por completo. Porque uno de los miedos más profundos que tenemos es que se nos desmonte el arraigo, Ujú, aquello que hemos creado para sostener y tener estabilidad psíquica. Para ujú, una persona, mantener una estabilidad mental puede ser creer en una determinada religión. Y a lo mejor le puedes explicar que eso es una manipulación de lo que sea, pero esa persona necesita esa creencia para su estabilidad mental, porque si no, se le desmonta su mundo. A otra persona le dices, no, mira, esto fue creado por esta razón, de forma que las personas creyeran tal cosa. Lo acepta enseguida, desmonta esa creencia y sigue adelante. En general, todos tenemos una especie de pilares básicos en la psique que marcan a qué nos aferramos para darle sentido al mundo y tenemos miedo a perderlos. Por eso muchas personas no se atreven a entrar en ellas mismas, porque si yo miro qué hay en mí ujú, y lo sano o lo desmonto, ¿qué cambiará en mí? Y ujú, si cambia en mí algo, ¿cómo seré yo? ¿Cómo reaccionaré? ¿Y qué me pasará? ¿Seré la misma persona? ¿Veré el mundo de la misma forma? Y si no es así, ¿qué pasará con el entorno que ya tengo montado? Entonces, el miedo a trabajar en uno mismo, a verse uno mismo y a ni siquiera sanarse, a diagnosticar, a ver qué hay, suele ser una de las reticencias más importantes a la hora de avanzar, porque tememos perder la estabilidad de cómo hemos construido pues un poco la realidad en la que vivimos. ujú. Y por eso muchas veces no es aconsejable ir a saco. No le puedes... Tú imagínate que coges el material del curso y a tus mejores amigos dices, sentaros aquí que os voy a explicar todo. Y tus amigos a lo mejor están en las antípodas de tu forma de entenderlo. Y les desmontas de golpe su realidad. Tus amigos dejan de hablarte, seguro, porque
el sostén psicológico de cómo ellos creen que son las cosas, tú les has dado algo que lo ha roto. Entonces, algunos lo aceptan y lo adaptan, otros lo rechazan por completo y se cierran. Entonces, claro, cuesta que haya estos cambios porque estamos tan programados desde pequeñitos y tan cerrados y tan subyugados por medios, culturas, sociedades, religiones y demás, que es muy difícil conseguir esta apertura y tiene que hacerse de forma paulatina para que a nadie le cause una crisis existencial, aunque a veces suceden. Sí, y esto me trae también a la mente, bueno, personal, y ayer hablaba con un muchacho, Jeffrey, de Nicoya, y él está interesado en participar, es súper seguidor, eres un referente súper grande en su vida, entonces ayer me llamaba para hablar y lo que él me expresaba, que también lo he sentido y lo he vivido y siento que es un proceso en el que voy, es que hablar libremente, así como tú lo haces, en expresarlo. Tienes los libros, tienes los foros, tienes tu blog, donde simplemente, bueno, esto está pasando. Hablemos un poco de temas coronavirus y simplemente como que vas de frente y das libremente la información que te llega. Al final siempre diciendo, bueno, chécalo contigo mismo y checa si esto es verdad para ti, pero te encargas de decir. Entonces, hay un salto desde, y tal vez es para que nos compartas, ¿verdad? Un poquito es, desde que David empieza en el 2006 a prepararse a salir, hay un proceso para hablar de estos temas y por un lado se me viene la palabra confiar, centrado, confiar, y por el otro lado se me aparece en este momento, digamos, ese miedo de, pues, ¿qué van a decir los demás? ¿No? En un mundo en el que estás, los egregores, tal vez el peso del colectivo que sientes la presión, porque es como que, hey, te está saliendo totalmente este sistema. ¿Cómo fue ese proceso? Porque siento que mucha gente que llega también está pasando por ese proceso. Sí, tiene que ser paulatino, no puedes, nada pasa de golpe, nada pasa de 0 a 100 en un día. Son ya pues, 17 años casi desde las primeras meditaciones que yo empecé a hacer con mi yo superior y mis guías. Al principio venían 2 palabras, una imagen, un símbolo, luego los mensajes iban siendo cada vez un poco más claros, referidos a mí, cosas de mi vida, cosas que yo podía comprobar, luego explicándome cómo funciono, cómo funciona el sistema energético, cómo va el mundo, y cogiendo confianza a medida que yo iba viendo los resultados en mí. Entonces, no es que de repente te dicen, esto es así, créetelo. Hay todo un proceso de, tú vas probando cosas, sobre todo por la parte de sanación, vas viendo los resultados, vas viendo qué funciona, o te van dando información del mundo de ahí fuera, intentas comprobarlo por varios métodos, vas viendo que es correcto y se va ampliando. El hecho de compartirlo, la verdad, no me supone en ese caso ningún problema. Yo me siento tranquilo. Cuando yo publico algo en general, lo he comprobado 40.000 veces por 20 métodos distintos. Aún así, siempre existe la posibilidad de que haya algún dato que me haya colado. Pero en general suelo escribir con bastante tranquilidad porque me han dado tantos palos de tantos colores el sistema bajo el que vivimos que ahora ya da igual. Es decir, ya no puedo tener miedo a que me ataquen porque me llevan atacando tanto que simplemente es mi día a día. Entonces, como ya veo que haga lo que haga, no dejan de ir a frenar mi trabajo, pues simplemente la única opción es seguir haciéndolo. Entonces, al final, no hay el miedo al qué van a decir, porque básicamente el que van a decir es todo este sistema bajo las razas que hay, bajo los diferentes niveles de poder que existen, que tengo en contra, que, bueno, ya no me preocupa lo que penséis los lectores, me preocupa qué me van a hacer si publico esto a Simos y compañía. Es mi preocupación, porque
ya no está en juego solo mi integridad, la de mi familia. Ellos son los receptores de muchos de los ataques cuando no pueden entrar, no pueden llegar a mí. Entonces, a veces prefiero no publicar algo hasta que me aseguro de que los sistemas de protección para los míos están puestos y luego cuando veo que está todo en marcha, lo publico. Porque yo ya me sé defender, yo ya los percibo, yo ya tengo las herramientas de defensa psíquico-energética necesarias, yo ya puedo enfrentarme con ayuda de mis guías al sistema, todo esto, pero el resto de mi entorno no. Entonces, ahí tengo que ser precavido. Pero ya te digo, no me preocupa pues, que un lector pueda pensar que es falso, me preocupa la repercusión que pueda tener en mi entorno que lo publique o no. Entonces, como sigo para adelante, sigo haciéndolo, al final la protección se incrementa. Esto es muy importante porque si no puede dar miedo. Todo el mundo tiene ayuda y esto es súper importante que quede súper claro, porque es que si no vamos a pensarnos que estamos solos y no es así. Entonces la ayuda, al menos en mi caso, hablo por mí, es enorme. Hay ejércitos de seres positivos, buenísimos, con mucho poder, constantemente alrededor mío. Entonces, por eso podemos seguir haciendo esto. Porque por mucho que el otro lado me lance rayos y truenos, bueno, siempre sales adelante. Entonces, no hay que tener miedo en ese aspecto. Yo lo tuve al principio porque lo pasé muy mal, porque si te atacan por 1000 lados y te dejan en cama unos días y tu realidad la manipulan por todos los medios posibles que no te dejan ni beber agua, por decirlo así, al principio se puede pasar mal, pero no es para tanto. Tienen mucho poder, pero nosotros tenemos más. O el mismo. Podemos decir que como mínimo tenemos el mismo. Entonces, eso es un poco lo que a mí me tranquiliza y me hace seguir adelante sin mayores complicaciones. Y eso es súper importante dejarlo claro, porque a veces siento que hay una tendencia a vernos desválidos y que no podemos, y es una trampa muy mental, ¿verdad? De una creencia que existe y como tú bien lo decís, no estamos solos. Hay un equipo que está constantemente soportándonos y mientras más estamos ahí, también hay mucho más soporte. Pero esa es la clave. Mira, el problema es que el equipo que nos ayuda nunca viola ciertas reglas del juego. Entonces, se comporta y trabaja y ayuda siguiendo unas reglas positivas de asistencia y de no violación del libre albedrío. Esto hace que muchas personas digan, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no me apoyaron, no me ayudaron? Y la respuesta es, pero es que tú no pediste la ayuda concreta, no diste permisos, no les llamaste. Cuando estás bajo asedio, tienes que estar 24 horas pidiendo asistencia por aquí, por favor, bloquead esto, vigiladme que no me pase nada o que no me rompan esto. Podéis proteger, por ejemplo, ahora para poder hablar tú y yo, por favor, proteged la conexión a Internet, que no nos la corten. Proteged el ordenador, que con un pulso electromagnético no me lo apaguen. Proteged que podamos hablar y tener. Pero tengo que ser yo quien vaya dando las solicitudes, porque hay ciertas reglas energéticas que aquellos que nos asisten no pueden violar. En el otro lado, se la pasan por el forro. Todos aquellos que trabajan para lo que llamamos el sistema en control o las razas en control, entran, atacan, manipulan, etc. Entonces, claro, muchas veces pensamos que la ayuda está y está dada automáticamente. Y no, si el ser humano no pone en marcha y solicita esa ayuda cada minuto, esa ayuda no puede entrar tan fácilmente. Y esto es lo que a veces sucede cuando, pero ¿por qué no me han ayudado mis guías? O David, ¿por qué te pasó esto? ¿No te podían ayudar? Sí podían, pero se me olvidó pedirles asistencia, protección o trabajo para tal cosa. Y es un poco la diferencia entre las reglas del juego de la polaridad positiva y las reglas del juego del resto. Entonces, por eso esa ayuda hay que aprender a trabajar con ella. Y por eso, pues quizás yo empecé aprendiendo a trabajar con mis guías y con mi yo superior para poder saber dónde estaban, qué hacían, cómo pedirles cosas, porque
si no aprendes cómo ellos pueden ayudarte, no sabes de qué forma te pueden asistir y proteger. Ahora, pues claro, no doy un paso en la vida sin consultar. ¿Es adecuado? ¿Me están esperando fuera en la calle? ¿Puedo ir a este sitio? ¿Habrá ataque si hago esto? Y claro, tengo ese pequeño, vamos a llamarlo ejército, que suena interesante. Ese pequeño grupo o ejército de guías que me van asistiendo en cada cosa que hago para cada minuto de mi vida, y por eso podemos hacer esto con total tranquilidad, con total despreocupación, podemos dar los cursos, podemos explicar cosas que van en contra del sistema sin preocuparnos, pero hay que aprender a trabajar con ellos y con esas reglas del juego en las que ellos no pueden intervenir si no están esos permisos, esas peticiones, esas solicitudes. Por eso, por ejemplo, en el blog, me estoy enrollando un poco, pero por eso cuando, por ejemplo, ponemos en el blog, solicito a mi yo superior que me haga tal cosa, es porque si no lo solicitas tú, otros niveles no pueden entrar. Y esto es muy interesante porque la mayoría de preguntas que vienen con los artículos son, David, pero si mi yo superior lo sabe todo, ¿por qué no me ayuda ya antes de que yo lo pida? Y es que desde esos otros niveles no se puede intervenir ni siquiera para violar el libre albedrío de la parte terrenal de uno mismo. Y la parte terrenal es quien lleva las riendas de todo. Y por eso siempre le pido a tal guía, le pido a mi yo superior que me ayude con esto, porque si no, no hay forma de que puedan intervenir y ayudar. Mis guías le dicen en tono jocoso que hay mucha burocracia energética. Y yo les digo que demasiada burocracia y las reglas del juego son muy complicadas si quieres jugar limpio. Si no quieres jugar limpio, pues bueno, ya es lo que hacen otras razas, pero hay mucha burocracia etérica, energética, para poder cumplir con las normas de la polaridad positiva, por decirlo así. Sí, y esa parte me gustó mucho porque tú haces una conexión, digamos, una de las meditaciones que vemos es la conexión con el yo superior, donde se limpió el canal y toda esa primera conexión, porque hay muchas personas que hemos llegado a tu curso y que tal vez no hemos escuchado del yo superior o es totalmente nuevo. Y, claro. y saber que hay una parte de nosotros que está más elevada o que tiene una frecuencia mucho más alta que está disponible y al alcance de la mano y es totalmente gratuito, ¿verdad? Pedir ayuda. Sí, claro. eso es. Sí, la parte teórica del viernes de cada curso siempre está destinado a ver cómo funcionamos. Y hablando de estos diferentes cuerpos y niveles, el más alto de todos le hemos puesto, o se le puso el nombre de yo superior. La verdad es que no sé qué escuela le puso ese nombre, pero lo adoptamos como válido porque es sencillo. Entonces, uno de los niveles de conciencia más elevado que poseemos es este concepto del yo superior, que desde esa posición, decimos atemporal, adimensional, con ese nivel de energía, puede asistir a la parte más densa, más terrenal y a la personalidad. Entonces, el hecho de aprender a conectar en meditación, como hacemos en el curso, con el yo superior, te facilita que en un canal interior, hacia adentro, tú tengas acceso a un montón de información que tú tienes en ti misma, que tú tienes en tu interior, porque hay una parte de ti que tiene un nivel de conciencia y evolución enorme, pero que en general no está al alcance de la personalidad, a no ser que hagas las técnicas de conexión con el yo superior, a través de la meditación, a través del péndulo, a través de lo que sea. Y por eso es tan importante llegar a trabajar internamente con los diferentes estratos que forman el ser humano, porque el potencial que hay en el interior de cada ser es brutal, es inmenso. Y entre otras cosas, por eso siempre nos hacen buscar respuestas fuera, siempre nos hacen pedir todo afuera, que nos ayuden desde fuera, cuando si tú pides ayuda a través de tu yo superior,
tienes acceso al infinito, tienes acceso Sí. a todo lo que necesites, pero desde dentro. A partir de ahí, claro, para evitar esto tienen que crear, o se creó hace ya milenios, los conceptos de las religiones, de pedir ayuda al dios Loki o al dios fulanito, al santo tal o al otro. Esto siempre para que pidamos y busquemos y trabajemos hacia afuera en vez de trabajar hacia adentro, que es donde reside el potencial del ser humano. David, muchísimas gracias. Yo creo que acá estos temas es como para continuar y continuar. Hay demasiado y es un placer contar contigo porque hay tanta información y es muy rica la conversación. Entonces, si acá nos podemos pasar, yo me puedo pasar horas contigo, ¿verdad? Preguntándote miles de cosas. Y me quiero quedar con esto último que acabas de mencionar, que me parece muy importante y muy relevante, que es realmente la sanación akáshica te da toda esta información, pero también es restablecer esa conexión para empezar a mirar hacia adentro, hacia el gran potencial que existe dentro de nosotros y que están todas las respuestas y poder quebrar ese paradigma o ese patrón que tenemos, ese condicionamiento de buscar las cosas para afuera, cuando la respuesta más grande está dentro de nosotros. Entonces siento que la sanación akáshica abre ese potencial y nos permite a través de las terapias darse como una zambullida muy profunda y podemos, esa profundidad es ir navegando y navegando, irnos adaptando a ese buceo y cada vez podemos llegar como más en el fondo de nosotros mismos y encontrar realmente poder sacar ese potencial. ¿Tienes algún mensaje? No tengo acá ninguna pregunta de las personas. ¿Tienes algún, no sé, algo que quieras compartir para todas las personas que van a ver este video? Os animo a todos a que os vengáis a San José. Pasaremos unos días, un par de semanas estupendas con la formación Sanación Akáshica en Costa Rica. Creo que vale la pena explorar estos temas. Al final son herramientas que te sirven para toda la vida y a partir de aquí, pues que faciliten el camino de crecimiento de cada uno. Entonces, vamos a ver ya en unos meses, estamos ahí con vosotros y estaremos trabajando a tope, intensamente, con toda la formación de la EMET. Muchísimas gracias por este espacio y con muchas ganas de verte muy pronto por aquí en Costa Rica, David. Igualmente, muchas gracias a ti y nada, estamos en contacto, hablamos y vamos ultimando los detalles que quedan hasta el verano. Chévere, me parece genial. Un abrazo, saludos a Camila y a tus nenas. Muy bien, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao, David, un placer.